ahorita acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. ¿Tienes tu emprendimiento, empresa, negocio, evento en Florida Central o Tampa? ¿Quieres ser un aliado de Agárrate? Bueno, por el 50% de nuestra tarifa publicitaria puedes llegarle a toda nuestra espléndida audiencia. Aprovecha esta oferta que solamente es para Florida Central y para Tampa y va a durar muy poquito tiempo. Si te interesa esta oferta, escríbenos por el correo electrónico que está en pantalla, que nuestro equipo te va a responder con todos los detalles, o también ahí tienes un número de teléfono en pantalla para que te comuniques con nosotros. Te espero aquí en Agárrate. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 19 de junio del año 2023. Yo quiero recomendarte, si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazla a través de su página web, que es www.turred.com. Aunque siempre recomiendo mejor la aplicación, que es Turred, igual que la página web, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Este segmento llega a ustedes gracias a Endrina Brooks, tu agente de bienes raíces en Florida. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 19 de junio del año 2023. Y que comencemos de una vez con la agenda del día de hoy, que es prácticamente en este segmento el Consejo Nacional Electoral. Ese símbolo de institución que ha sido intervenida por el régimen chavista desde el principio del régimen chavista para convertir a Venezuela en una dictadura moderna, que son las dictaduras que se conforman a través de elecciones. Vamos a conversar hoy con Humberto González, nuestro analista favorito, sobre este tema. Humberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, un gran placer saludarte. Igualmente. Humberto, vamos a recordar el momento en que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del 2021, designa una comisión que parece que va a ser la comisión que designe la comisión que a su vez va a designar las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Yo quiero que ustedes escuchen bien nombre por nombre, porque ahí está lo más granado de la delincuencia política en Venezuela. En manos de esos delincuentes políticos, y no solamente delincuentes políticos, hay unos que son delincuentes de la delincuencia real, la que tiene que enjuiciarse bajo el Código Penal. Esos son los que van a escoger, a quienes van a escoger a su vez al nuevo Consejo Nacional Electoral, que es el que va a regir las elecciones primarias. De manera que aquí la oposición ha caído en la trampa de acceder a que sea el Consejo Nacional Electoral el que rija las elecciones primarias para después entonces quedar en manos de la Asamblea Nacional del 2021, la de Jorge Rodríguez, que será quien designe a los que tengan que obedecer sus órdenes para las primarias. Vamos a escuchar los nombrecitos de esta banda delincuencial que va a ser la que escoja al nuevo Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, proponemos para la comisión preliminar, que luego conformará el comité de postulaciones, a un número de diputadas y diputados ya aprobados en estas lides, ya aprobados en estas funciones y que tuvieron una destacadísima actuación en su oportunidad. Proponemos al diputado Giuseppe Alessandrello, a la diputada Desiree Santos Amaral, al diputado José Gregorio Correa, a la diputada Cilia Flores de Maduro, a la diputada Nosliu Andreina Rodríguez, al diputado Didalco Bolívar Graterol,
al diputado José Villarroel García, al diputado Luis Augusto Romero, al diputado Miguel Salazar Rodríguez, al diputado Ricardo Sánchez Mujica, que debuta, y otra debutante, la diputada Gloria Castillo de Durán. En consecuencia, voy a solicitar la aprobación o no por parte de esta Asamblea Nacional del comité preliminar leído el día de hoy. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la conformación de la comisión preliminar que desencadene los eventos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Poder Electoral para que sea conformado el Comité de Postulaciones Electorales y ese Comité de Postulaciones Electorales estudie, analice los requisitos establecidos en Constitución y en ley para que en un lapso perentorio esta Asamblea Nacional pueda juramentar a los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral y a los 10 rectores suplentes. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo, señalarlo con la forma de costumbre. Queda aprobado por mayoría. Bueno, así por encima, porque aquí hay que investigar a estos 9 seleccionados, ¿no? Bueno, Desiree Santos Amaral, que periodista de mi generación, que no conozca a Desiree Santos Amaral, pues no es periodista. Desiree pasó de ser la gran luchadora por los derechos humanos, pasó a ser una herramienta del régimen que la convirtió en una mercenaria. Eso es lo que es Desiree Santos Amaral. Una tipa, porque no se puede llamar de otra manera, que haría cualquier cosa, caería en cualquier ilegalidad con tal de que el régimen se quedara ahí, porque ella después de esto no puede sobrevivir con todo lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Ahí la tienen ustedes, la señora esa que está ahí en pantalla. Y ahí está José Gregorio Correa. Ya yo les voy a hablar de los que conozco. José Gregorio Correa. Yo creo que José Gregorio Correa simplemente ya no le queda. Es que ya no tiene absolutamente nada que perder por todo lo que ha hecho. José Gregorio Correa es uno de los operadores políticos en Venezuela que se ha prestado para lo peor. Para lo peor. Ese es un delincuente a mano armada. Eso es lo que es José Gregorio Correa. Ese está en esa comisión. Está bueno, tengo que hablar de Cilia Flores. Díganme si tengo que decirle quién es Cilia Flores, ¿no? Didalco Bolívar. Didalco Bolívar es un exgobernador del estado de Aragua, perseguido por el régimen, que se fue al exilio en Perú y regresó y ahora está al lado del mismo régimen que los persiguió. Imagínense lo que les debe. Imagínense si no va a pagar lo que les pidan que paguen. Cuando él y la esposa, que ya no aguantaba vivir entre gente de medio pelo en Perú, porque un día la oí decir exactamente eso. Entonces ella dijo, hagamos lo que sea con tal de regresar, y lo que sea es lo que sea. Y para eso está Didalco Bolívar en esa comisión. Después, ¿quién es el otro que tengo aquí? Luis Augusto Romero. Con decirles que el apodo de Luis Augusto Romero es el Pillete. No tengo que decirle más nada. Le dicen el Pillete desde chiquito. Nunca creció mucho, pero desde que era chiquito es el Pillete. No tengo que decirle más nada. Bueno, Ricardo Sánchez. Hay un bandido más bandido que Ricardo Sánchez, que después de haber sido presidente de la FCU, en representación de esos estudiantes que de verdad lucharon por Venezuela, que salieron a la calle, que al final terminaron exiliados, bueno, lo compraron con una camionetota y una botella de whisky. Con eso compraron al bandido de Ricardo Sánchez, que ustedes saben que todos ellos, después de que los compran, pasan a hacerse la cirugía bariátrica para ponerse flacos. Ese es el primer paso. El segundo es hacer absolutamente todo lo que les exija el régimen. Ese es Ricardo Sánchez, que era el suplente de María Corina Machado. Un error que cometió María Corina Machado al designarlo
como su suplente. Cuando destituyeron inhabilitaron, sacaron, ahí lo tienen ustedes al bandido de Ricardo Sánchez. Cuando sacaron a María Corina Machado de la Asamblea Nacional, él se quedó en el cargo de María Corina feliz, porque era partícipe, era cómplice de la sacada de María Corina Machado, junto con varios de la oposición que aplaudieron cuando sacaron a María Corina Machado de la Asamblea Nacional, después que le dijo a Chávez, gracias a Dios por lo menos se dio ese gusto y nos lo dio a todos los venezolanos, decirle que expropiar era robar. Le dijo ladrón a Chávez en su cara. Bueno, ese Ricardito Sánchez y a esta fulana Gloria Castillo, que se está estrenando, como dice Jorge Rodríguez, que por cierto el artífice del sistema electoral tramposo es Jorge Rodríguez. Él fue el que armó toda la trampa y todo el aparataje con el que elección tras elección lo que hacen es hacer trampa. Esta Gloria Castillo se está estrenando y ahí, como tipo advertencia, le dijo, si te quieres quedar aquí, tienes que hacer lo que nosotros digamos. Esa es la comisión que va a nombrar al Consejo Nacional Electoral. Pero encima hoy, vamos a pedirle a la producción que coloque en pantalla, que encima hoy Roberto Picón, que se suponía que era representante de la oposición a CNE, también renunció, y que para darle paso a la renovación de autoridades que decidió la Asamblea Nacional, que estoy leyendo desde aquí, desde mi celular, porque no me están poniendo el título completo en pantalla del tweet. Pero es que, ¿por qué a cuenta de que la Asamblea Nacional decide cuando le da la gana renovar autoridades? Es que eso no lo puede decir la Asamblea Nacional porque las autoridades son designadas por un tiempo definido. Entonces, ¿a cuenta de qué llega Jorge Rodríguez y dice, ahora vamos a cambiar las autoridades? Bueno, ese es el preámbulo para que tú, Humberto, me digas lo que piensas. Discúlpame. Mira, no, está muy bien. Es bien porque has puesto las cosas en su sitio. Entonces, lo que tenemos que hacer es explicarle a la audiencia de Factores de Poder qué es lo que significan estos cambios, cuál es la lectura que se le puede dar y hacia dónde va todo esto. En primer lugar, así como tú lo estableciste en esa introducción, esta es la manera como procede esa modalidad, que yo creo que una manera de caracterizarlo es de una tiranía moderna, porque esta es una tiranía que necesita darse un barniz democrático. Entonces, es cierto, a la final, y hace unos días yo lo escribí en un artículo para El Nacional, realmente es necesario para el chavismo pasar por toda esta molestia, de toda esta farsa electoral, ¿no? En realidad ellos tienen una posición, digamos, militar, vamos a decir, establecida, que es lo que les permite, digamos, imponerse como régimen político. Pero sí ellos tienen que satisfacer no solamente la imagen hacia la comunidad internacional de que hay unas elecciones y, por supuesto, habrá elecciones fraudulentas, unas elecciones totalmente manipuladas, pero eso no les importa a ellos, porque en realidad a ellos lo que les importa es presentar ese barniz y que en la comunidad internacional habrá opiniones divididas. Habrá países que dicen, bueno, hubo un avance, hay un déficit de democracia, en las próximas se podrán corregir los errores que se cometieron ahora, etcétera. Pero también hay un componente interno, ¿no? Y es que el chavismo necesita darse razones a sí mismo y a sus Fuerzas Armadas de justificarse y de decir que tiene pueblo, porque en realidad es evidente que es un régimen que se ha quedado sin apoyo popular, y cuando se comienza a ver todo este desmoronamiento que hay, pues eso seguramente va a tener un impacto dentro de las estructuras que mueven el propio régimen. Esto que está haciendo, que acaba de hacer ahora, no debe sorprender a nadie, lo que acaba de hacer el régimen chavista, porque esto está, digamos, un patrón de conducta que lo han ido ejecutando en los últimos 20 años. Siempre que hay en la antesala de una elección nacional importante, normalmente de una elección presidencial, siempre hay un cambio del Consejo Nacional Electoral, con o sin razón, dentro de los lapsos o fuera de los lapsos, ellos siempre lo van a cambiar. La directiva que está renunciando ahora, o estos los del oficialismo que acaban de renunciar, son gente confiable, son personas leales al chavismo. Yo creo que el problema no está ahí en su nivel de lealtad.
Lo que pasa es que frente a una situación que se presenta complicada, ¿por qué? Por el desmoronamiento, el colapso, el desmantelamiento de la economía en Venezuela, por la desmoralización. Yo ni siquiera voy a hablar del pueblo chavista, ¿no? Yo voy a hablar de las clientelas chavistas, a las cuales no hay con qué seguirles mandando su CLAP, pagarles a través del sistema Patria. Bueno, la desmoralización que hay en las Fuerzas Armadas, en los militares chavistas también. Entonces, para perpetrar un fraude continuado y masivo, bueno, el régimen necesita operadores en diferentes niveles, y si estos operadores que van a intervenir en el fraude pues están descontentos, ahí hay un problema. Yo creo que esto lo que se puede leer es cómo el chavismo lo que está haciendo es ajustar las tuercas de ese aparato que es el Consejo Nacional Electoral, que de todas formas responde a los intereses del régimen, para llevar gente que sea eficiente a la hora de perpetrar el fraude. Entonces necesitan gente, bueno, del perfil de Jorge Rodríguez, de Tania D'Amelio, de la fallecida Tibisay Lucena, de manera que esta comisión, estos nombres que tú acabas de leer, Patricia, simplemente son personas. Además, esa comisión se parece mucho a la comisión anterior. El mismo Jorge Rodríguez lo admite, o sea, en un 90% son los mismos. Eso, discúlpame, Humberto, que eso se me olvidó decirlo, porque dice que ya están probados en estas líderes, es decir, ya probamos que saben delinquir y que lo hacen bien. O sea, ya lo hacen muy bien. Y fíjate que Jorge Rodríguez, ¿cómo será el descaro que hay? Que ahí lo vimos, ahí la gente lo vio en el video que tú presentaste, se le enreda la lengua, se le olvida la manera de nombrar la comisión, le da como un mateo porque ya eso está decidido, es una mascarada. Bueno, el papel que hace Desiree Santos Amaral y esta gente que tú has nombrado es el papel de monigotes, de payasos, porque ellos no van a decidir nada. Y ellos saben que es así, simplemente para unos nombres allí. Se sabe que ahí no se decide nada. ¿Quién va a decidir ese Consejo Nacional Electoral? Lo que hemos llamado la macolla del régimen chavista, integrada por el triunvirato de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino López. Por cierto, en ese club, en ese nivel, ahí no entra Diosdado Cabello. Ese es el grupo que está decidiendo las cosas importantes del régimen. Ese es el grupo que decide si Tarek lo van a sacar o no lo van a sacar, si lo negocian, lo entregan. Ese es el grupo que está decidiendo las cosas fundamentales. Entonces, bueno, una decisión cosa, discúlpame que te interrumpa aquí, porque eso que estás diciendo es tan real, que yo no entendía, o sea, no es que no entendía, sino que es parte de lo que tú estás diciendo, que fue en la oficina de Vladimir Padrino que llegó la comisión de China, que está negociando que en Venezuela se extirpe de alguna manera al dólar y entre el yuan, que es la moneda china. Y eso se discutió, fue en la oficina de Vladimir Padrino. Que, entonces yo me pregunto si es el ministro de Finanzas, el presidente del Banco Central de Venezuela. No, es uno de los factores del cogollo, vamos a decir, de la macolla, ¿verdad? Que están decidiendo las cosas. Eso es evidente y lo sabemos, no porque tengamos acceso a secretos del régimen, sino simplemente por las demostraciones públicas que dan, como esa reunión que tú misma estás refiriendo. Exacto. Entonces, en realidad, eso ya está resuelto. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, buscarán, no nos debe sorprender, a nadie debe sorprender, por ejemplo, como se está diciendo en los mentideros chavistas, que posiblemente van a llevar a Francisco Ameliach, a Iris Varela, qué sé yo, Pedro Carreño. Eso no importa. Y aquí es donde comenzamos entonces a cuestionar las posiciones equivocadas de la falsa oposición. Hay una tesis que dice, no, es que lo que pasa es que el chavismo quiere cambiar el Consejo Electoral para poner unos rectores que asusten a los electores. No, es que lo que asusta a los electores no son los rectores, es el sistema completo. Claro. Toda la estructura de fraude que está montada. Este es un fraude que comienza antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Lo que asusta a los electores es la presencia de cubanos, iraníes, chinos, rusos en Venezuela. Eso es lo que asusta a los electores. Bueno, de manera que al momento en que o sea, primero comienza el fraude masivo y continuado, comienza en el momento en que se abre una campaña, un proceso electoral sin condiciones, sin garantías, y la falsa oposición acepta. O sea, yo eso realmente creo que es la parte, digamos, que hay que cuestionar, porque no puede ser que ellos estén haciendo un llamado, bueno, vamos a votar las primarias, vamos a ir. Por ejemplo, eso que tú decías, bueno, está bien, ya dijo Casal que producto de una situación, ¿verdad? El cambio,
ya ahora parece que ellos quieren ir a unas primarias autogestionadas. Pero perdón, es que ellos no, o sea, ellos estaban dispuestos a entenderse con el otro, la otra directiva. O sea, ellos pretenden asumir que es que la otra directiva iba a ser... Humberto, esto es lo que, en lo que termina es, sí, nos van a cambiar el CNE, entonces vamos a ponernos todos de acuerdo en cuál va a ser el candidato, el fulano consenso a favor de Manuel Rosales. Bueno, yo creo que eso va a ser muy difícil. Va a ser difícil. Yo creo que lo que vamos a ver es una situación caótica en esa elección primaria por la cantidad de intereses que hay, porque es evidente además, y eso hay que decirlo, bueno, hay que decirlo, la gente lo ve, es evidente que el G4 y los que están organizando las primarias no quieren que María Corina Machado sea candidata, y si hay una elección, bueno, decente, transparente, mira, ella es la que debería ganar en esas elecciones primarias de la falsa oposición. O sea, si respetan ellos mismos su regla de juego. El problema sabemos que no está ahí. Entonces, ahí es donde comenzamos un poco como a caracterizar la cosa. Ellos dicen, no, vamos a una elección autogestionada. Nosotros decimos, bueno, esa elección va a ser autogestionada y tutelada por el régimen. ¿Por qué? Porque aun cuando la organización logística de esa elección primaria está en manos de la comisión electoral de esta gente, de la oposición, el problema no está ahí. El problema es que las instancias legales del Estado chavista, llámese la nueva directiva del Consejo Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, están operando al servicio de otros intereses, de manera que ellos todavía pueden tomar decisiones, entre comillas, legales, como por ejemplo, intervenir la Comisión Electoral de la elección primaria, así como intervinieron la directiva de los otros partidos políticos. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer? El alacranismo. Bueno, exacto, como hicieron con los alacranes. Entonces, el tema es, ¿qué va a hacer la falsa oposición cuando el gobierno les arrebate legalmente? Porque es una legalidad que ellos han aceptado. Ese es el problema. O sea, ahí donde está, digamos, ahí es donde yo creo que está el desfase, y por eso es que ellos están llamando, y cuando tú les dices, bueno, pero es que, ¿qué garantías hay? Bueno, una de las cosas gravísimas que dijo el señor Casal cuando se hizo el acuerdo con la anterior directiva del Consejo Electoral, es cuando se le dice, bueno, pero ¿qué garantías hay de que el secreto del voto se mantiene? Entonces él dice, bueno, no, ya el Consejo Electoral nos dijo que ellos garantizan el secreto del voto. O sea, ellos están confiando en ese Consejo Nacional Electoral. El problema no está en quiénes van a ser los nuevos directores, serán los que ellos quieran, y por supuesto, seguramente, yo creo que también esto va por la vía, como tienen que darle dos a la oposición, seguramente le darán uno a los alacranes y otro a el otro grupo de la oposición. Ahora, ¿será que la oposición tipo Roberto Picón, que renuncia además con un comunicado que habla de la vía electoral, vamos hacia allá, o sea, como que todo es correcto lo que está haciendo ahorita la Asamblea Nacional de escoger nueva directiva? Y cuando tú lees las declaraciones de Roberto Picón, te das cuenta que el tono es el mismo tono que mantienen los operadores de la falsa oposición. O sea, porque de otra manera, o sea, ¿qué es lo que ha debido, qué es lo correcto? Lo correcto es que Roberto Picón y el otro rector, que eran supuestamente de la oposición, no han debido renunciar. Exactamente. ¿Para qué? Para ellos mantener una posición política, por lo menos. No están sugiriendo, no sugieren ellos que, bueno, que es que sí, que posiblemente Maduro se impone por el fraude, pero que es que de todas formas es un esfuerzo simbólico. Bueno, el esfuerzo simbólico, para darle un sentido, comienza por ahí, pero no es así. De manera que yo creo que lo que estamos es en una situación donde ahí donde hay un acomodo, donde ellos quieren acomodarse. Estamos en una situación donde dolorosamente hay que ver qué van a hacer, porque, bueno, qué van a hacer con la candidatura de María Corina Machado. Yo creo, como lo dijo, creo que Tamara Sujú hizo un análisis, unos comentarios interesantes. Yo sí creo que hay toda una serie de movimientos desde el punto de vista legal, entre comillas, dentro de la legalidad del régimen chavista, por cierto, legalidad que María Corina y todos ellos aceptan, para producir una serie de decisiones que la saquen a ella del juego. De manera que a la final, yo no sé si va a ser como tú dices, ¿no? De que esto va, porque creo que sería, el tamaño de la grosería sería gigantesco si finalmente no hay elección primaria y entonces se reúnen y dicen, bueno, el candidato es Rosales. Yo creo que vamos a un escenario donde legalmente, insisto, entre comillas,
neutralizan a María Corina, sacan a Capriles y van a dejar una confrontación entre el conde del Guácharo y Manuel Rosales y Prosperi y 2 o 3 más, de manera de poderle pavimentar la vía a Manuel Rosales, y ese fue el candidato electo. Porque claro, es que también hay cosas que la misma oposición no logra resolver. ¿Qué van a hacer? La gente se los dice. Bueno, ¿qué van a hacer si escogen a María Corina y el gobierno dice que María Corina no va a ser puesta inhabilitada? O sea, ¿cómo vas a estar llamando a la gente que está en el exterior? Si no, vengan a votar, vengan a votar. Pero aunque sabemos que ustedes no van a votar en la elección general, ¿quién se anima con eso? O sea, yo creo que lo que hay una falta de seriedad, hay una improvisación. Esta es una oposición que está dando bandazos y la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Entonces, con ese discurso y con esos dando bandazos de un lado para otro, yo creo que muy difícilmente ellos van a lograr convencer a la gente. O sea, creo que hay mucho escepticismo, hay mucha duda, y a la final pienso que la gente entiende que es un esfuerzo perdido. O sea, no hay razones, ni siquiera se está hablando, porque ese sería el otro punto, ¿no? Bueno, hablemos no tanto del carisma de los candidatos, hablemos del programa. Ejemplo, te digo algo, vamos a estirar esto un poco. Bueno, que nos presenten un plan de Barranquilla como el que armó Betancur en el año 31. Y en torno a ese plan de Barranquilla, por darle un nombre, nos vamos todos y se van los candidatos. Yo lo que he leído son realmente documentos lastimosos. ¿Sabes qué es lo que he leído de los programas de los candidatos, de todos? Es una lista de promesas. A ver, compitiendo todos con el chavismo, a ver quién va a regalar más. Y yo creo que la gente está cansada de eso. El populismo, pero en su peor momento, porque además ser populista cuando hay una población literalmente muriéndose de hambre, eso es un crimen. Completamente. Y entonces la gente no ve diferencia entre la manera de hacer política del chavismo, que es basada en el populismo y la demagogia, y como hacen los políticos de la falsa oposición, donde, por cierto, un amigo nuestro, Rubén Chirino Leaña, está cansado de repetirlo. Mira, aquí hay un segmento de venezolanos que se define de derecha, pero nadie quiere asumir eso, porque eso como que da cosa, no sé, o sea, hay mucha gente. A mí me sorprende cuando veo gente que por su condición socioeconómica, gente humilde, y es tanto digamos, el rechazo que inspira el chavismo, que la gente dice, bueno, si lo que es contrario al chavismo es la derecha, yo soy de derecha. Claro, gente que ni siquiera entiende lo que es la derecha, es de derecha, en la realidad, en los hechos. Sí, mira, es que ahora, si a esa idea de derecha se le da un contenido de defensa de la familia, de defensa de la propiedad privada, de una derecha nacionalista que defienda los intereses, que no haga lo que está haciendo el chavismo, que está... Mira, no ha existido un gobierno en la historia de Venezuela más traidor a la patria que el régimen chavista. Definitivamente. Que prácticamente estamos a punto de perder el Esequibo, que le entrega las fronteras de Colombo venezolana a la guerrilla, a los grupos narcotraficantes, que le entrega la economía y la soberanía de Venezuela a Irán, a China, a Rusia. El petróleo, el oro, el petróleo. Todo. Entonces, entonces lo que necesitamos es un bloque, una nueva dirección política con un nuevo programa político. En ese ángulo, vamos a llamarlo de una derecha patriótica, nacionalista, que defienda con claridad no el derecho a ir a unas elecciones, sino el derecho de organizarse y organizar la gente para derrocar al régimen chavista. Así es. Bueno, Humberto, nos vemos la próxima semana con algo que tenemos ahí preparado y se los vamos a anunciar dentro de poco. Así será. Una sorpresita. Gracias, Humberto. En una semana. Saludos. Vamos a ir a un corte y de regreso seguimos con Agárrate. Este segmento llega a ustedes gracias a Endrina Brooks, tu agente de bienes raíces en Florida.